Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hoy les doy la bienvenida a un capítulo que a mí me emociona mucho porque, como saben, Paredro es un espacio en el que pretende promover la lectura y sobre todo dar a conocer obras que a veces no llegan por los canales normales o que a veces sencillamente no son tenidas en consideración. Pero el día de hoy echamos mano de una novela que está cumpliendo 30 años de haber ganado el premio de novela Eduardo Caballero Calderón, convocado por Colcultura en 1994. Una novela que nos muestra cómo la crítica, las sugerencias editoriales y las recomendaciones en su momento sí terminan siendo cruciales para poder ver el resplandor de una novela o quedarnos en su oscuridad. Me refiero a la novela Metatrón del autor colombiano Philip Poddevin. En una pequeña capilla de un olvidado pueblo del altiplano andino reposan desde la época colonial una serie de cuadros anónimos con 12 enigmáticos arcángeles que por su desarrollada técnica preciosista se encuentran a medio camino entre lo mejor del barroco criollo y el europeo. El atrevimiento de las formas andróginas y sensuales atrae a dos parejas que llegan hasta ellos con propósitos distintos, uno estético y otro espiritual. El maestro, es decir, el autor de los retratos de los arcángeles, se ha inspirado en una figura de imposible definición en quien confluyen los opuestos universales que reafirman el sentido de la unidad. La experiencia onírica de la protagonista se funde con las visiones de los otros personajes para confluir en un gran teatro donde tiempo y espacio dejan de existir para dar lugar a una propuesta renovada sobre el antiguo tema de los mensajeros divinos. No es una novela en código de nueva era, no es una novela en código únicamente espiritual, sino que es una búsqueda desde lo intelectual, desde lo experiencial, para dar con un secreto. Philip Poddevin nació en Cali, Valle del Cauca, en 1958, donde cursó estudios y obtuvo el título de abogado en la Universidad de San Buenaventura. Posteriormente se trasladó a Cartagena de Indias y luego a Bogotá. En 1977 se vinculó al país y más adelante al mundo, en los que publicó reseñas sobre cine y literatura. Sin embargo, su carrera literaria comienza en 1992, cuando obtiene el Premio Nacional de Cuento Carlos Castro Saavedra y también el Premio Germán Vargas del Centro Alejo Carpentier al cuentista inédito y además el Premio de Cuento Erótico Corto que otorgaba la prensa nueva. Con la beca de creación de Colcultura, recibida en el año de 1993, escribió esta novela, Metatrón. Al año siguiente publicó su primer libro de poesía, Cantos de Saxo, y un volumen de cuentos titulado Magister Lundi, en el que se incluyen, entre otros, los cuentos premiados. En octubre de ese mismo año ganó el Premio Nacional de Novela Eduardo Caballero Calderón con esta novela Metatron. Así que sin mayores preámbulos, los dejamos con un capítulo que explora publicaciones del pasado, siempre invitándonos a que volvamos a ver lo que pasó y de lo que podemos seguir aprendiendo. Bienvenidos. Philip, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Yo soy el más complacido de estar aquí contigo en tu espacio, en tu podcast. Y bueno, hablemos de todos los temas que tú quieres que toquemos hoy en torno a esta novela. Pues ya te adelantaste, Philip. Este año precisamente tu novela Metatrón cumple 30 años del entonces premio de novela Eduardo Caballero Calderón, convocado por Colcultura en 1994. Y si no me equivoco, también esta novela fue publicada, fue una de las primeras publicaciones cuando Seix Barral, del Grupo Planeta, llega también a Colombia. Por lo tanto, yo estoy hablando desde esta edición de Seix Barral de Biblioteca Breve, una edición que ya contaremos más tarde la historia. Esta es una publicación, Philip, que se realiza en 1995, pero quiero arrancar contándote y diciéndote que siento que llegó 30 años tarde a una novela. Pues Camilo, sí, esa es una de las grandes paradojas que hay en torno a Metatron. Efectivamente, la novela ganó el premio de novela convocado en el año 94 y antes de conocer el premio, yo ya la había presentado también a Planeta y 2 semanas después de que la presenté me llamaron a decirme, queremos inaugurar el sello Seix Barral en Colombia con tu novela.
lo cual para mí fue una sorpresa inmensa porque hasta ese momento los autores colombianos publicaban con Planeta en una colección muy local, pero pues ya desde esa época Seix Barral era la editorial de los grandes escritores del boom, de Cabrera Infante, de Carlos Fuentes, de bueno, todos estos grandes escritores. Entonces, que Planeta se decidiera a publicar la obra eh, para abrir el sello Sig Barral, Biblioteca Breve, pues fue una, una noticia muy agradable para mí. Lo único fue que dije, esperemos a ver porque la novela está en concurso y esperamos el fallo. Y con la afortunada coincidencia que la novela fue galardonada con el premio de novela y entonces se dio una doble edición porque tratamos de hacer una edición conjunta entre Colcultura y Seis y no fue posible. Entonces salieron dos ediciones, la del premio con todos los otros obras que estaban siendo premiadas en ese momento, historia, antropología, poesía, cuento, y la edición de Seis Barral que tú tienes en la mano. Cuando dices que llegas 30 años, pues no te extrañes y no te preocupes porque sigue siendo una novela muy desconocida dentro de la academia, dentro de los lectores. Es una novela que a pesar de que tuvo dos ediciones para lanzarla, no ha vuelto a ser reeditada, no ha sido traducida, no es la novela que sale entre las primeras 10, 20, 50, 100 novelas del siglo XX, por allá algunas hicieron una lista de como de 170. Entonces, no es una novela de grandes multitudes, no es un bestseller, sino que es una novela que tiene sus lectores, que muchos lectores aparecen ahora como tú y cuando la leen, pues se sorprenden de la factura, de la temática, de la actualidad, todo el despliegue que hay detrás de la novela, de la documentación. Pero también me llama mucho la atención que hay lectores tempranos de la novela de los años 95, 96, 97, que la leyeron en su época y la recuerdan con mucho cariño y hoy día me hablan de ella, van a mis presentaciones de mis nuevas obras y me llevan un ejemplar para que lo firme. O sea que tiene su público, un público digamos que bastante reducido para lo que yo como escritor quisiera contar, pero pues ya me hice a la idea que eso es así, que eso será así, que no será pues una novela de multitudes o de masa o de bestseller, sino que tiene un público, un nicho, por decirlo de alguna manera, o se ha convertido para algunos como una especie de, no quiero ser presuntuoso, pero algo como una novela de culto, por decirlo así. Creo que no es nada presuntuoso, Philip, porque es que tenemos 30 años de por medio y todo lo que nos estás diciendo, si eso no obedece a la categoría de una novela de culto, entonces, ¿qué lo es? ¿Sí me explico? A mí Ujú. me gusta mucho pensar que Paredro sea un espacio en el que no solamente pueda recomendar y promover últimas publicaciones que por cualquier motivo quedan un poquito en los pliegues de las noticias o un poquito empolvadas o de pronto víctimas de una mala reseña, porque muchas veces puede haber malas reseñas, eso es completamente evidente. Pero esta novela, Philip, me encanta pensar que Paredro también pueda participar de una especie de renovación o de pesquisa de archivo para poder decir cuáles fueron esas que se quedaron. Aquí hemos hecho programas sobre, por ejemplo, la biblioteca de mujeres, que son exactamente un poco lo mismo que estamos hablando, pero resulta que tu novela Metatron es, si me lo preguntas a mí, todo lo que yo espero que tenga una novela colombiana. ¿En qué sentido? Primero, reflexión sobre un entorno. Ahorita nos vas a hablar, por favor, de esos arcángeles misteriosos que están en Meusa y que son unos arcángeles, unas pinturas que en la novela nunca sabemos quién las pinta. De esa forma beneficiamos al misterio, por un lado, pero por el otro, el rigor para poder armar una estructura novelesca. Ya lo dice un narrador, es una novela palimpséstica, es decir, es una novela que mezcla muchos géneros, tiene género dramático, tiene escritura presuntuosa desde el sentido de un autor que habla desde arriba y que todo lo informa. Tiene una trama de dos profesores catalanes que llegan y visitan el lugar, pero al mismo tiempo está Franz y Sabina, los dos personajes en este enamoramiento
cuyas vidas cambiarán radicalmente cuando entran en contacto con Metatron, que ese ya es un nombre que a mí se me va a quedar. Entonces, Philip, me entusiasma hacerte esta pregunta. Devolvámonos 32 años en el tiempo. ¿En qué momento conoces tú los arcángeles? ¿En qué momento sientes tú que aquí hay una materia novelesca que vale la pena visitar, por supuesto, desde lo literario? Sí, Camilo, yo conozco Los Ángeles en el año 85, cuando acababan de ser restaurados bajo el gobierno de Belisario Betancourt y los habían sometido a un minucioso y muy esmerado proceso de restauración porque estaban olvidados en esa capilla que en la novela se llama Meusa, pero que en realidad es la de Sopó, a 30 kilómetros de Bogotá. Y los volvieron a colgar y me enteré por la prensa que se podían visitar. Yo fui con una amiga en ese momento y le dije, mira, me entero de esto, te invito a que los conozcamos. Y llegamos allá y tuvimos una experiencia que está narrada en la novela, una experiencia de epifanía, de comunión, de lo trascendente, porque no podíamos dar crédito de que en Colombia, en una capilla olvidada de la sabana de Bogotá, pudiera existir un tesoro colonial, artístico, absolutamente desconocido, absolutamente no valorado, a pesar de que acaba de ser restaurado. Y fíjate que la situación es muy paradójica, porque si bien la novela tiene 30 años y sigue siendo bastante desconocida, los arcángeles de Meusa o los arcángeles de Sopó son más desconocidos todavía, lo cual es una eh, tristeza muy grande que Colombia viva a espaldas a su mayor tesoro de pintura colonial que tiene y que todavía en el 2024 casi que ningún colombiano sepa lo que tenemos ahí en esa capilla y que está a la altura de la mejor pintura colonial, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Entonces, en ese viaje que yo hice y que conocí los arcángeles, nació, se sembró la semilla de que allí había un tema con un potencial literario, narrativo, novelesco enorme. Yo en ese momento no había iniciado mi carrera como escritor, pero son esos gérmenes que se van incrustando en nuestra memoria involuntaria, como diría Proust, y después, ya una vez en el año 92, 93, que yo ya me decido a emprender mi carrera y había publicado unos cuentos y había recibido algunas distinciones, y cuando dije estoy listo para iniciar a escribir mi primera novela, inmediatamente el tema me apareció de una manera casi que de una revelación. Y en el término de 15 días esbocé la novela total, con todos sus personajes, toda su trama, toda su temática de los opuestos, de las oposiciones y me lancé a escribirla. Entonces fue una experiencia personal la que tuve, además por una situación trágica que se reproduce también en la novela, y es que 2 semanas después de haber yo estado ahí en la capilla conociendo los arcángeles, eh, que para mí, voy a hacer de una esta claridad, para mí yo nunca he militado en la nueva era con el tema de Los Ángeles y todo este discurso de nueva era. Para mí los arcángeles de Meusa tienen una importancia mucho mayor que un simplemente moda de nueva era. Para mí son un tesoro artístico colonial nuestro, de obras que fueron pintadas en la Santa Fe de la colonia por algún maestro que todavía está por determinarse quién fue, y ese es su valor. Ese es un valor estético, artístico, local,
Para mí, Camilo, solamente hay dos tesoros colombianos que son a cual más de importantes y que son igualmente desconocidos. El primero es el tesoro Quimbaya, que está en la Casa de América en Madrid, que no ha sido posible recuperarlo, que es todo la colección del Museo del Oro en el Banco de la República se queda corta al lado del Tesoro Quimbaya. Y muchos colombianos que cuando vamos a Madrid, vamos a la Plaza de las Cibeles, vamos al Prado, vamos al Escorial y no vamos a la Casa de América a conocer algo que es nuestro y que fue vendido de la manera más grosera por el presidente Carlos Holguín a finales del siglo XIX para entregárselo a una amante suya que era la reina Cristina de España en retribución por un fallo que promulgó en un diferendo colombo-venezolano y le regaló bajo una figura de un contrato de compraventa del tesoro Quimbaya. Ese es el primer gran tesoro que tiene Colombia y que no está en el país. Y el otro está en el país, pero nadie lo conoce, que es los 12 arcángeles de Meusa o de Sopó. Entonces, es trágico, es contradictorio, es triste que nosotros vivamos sin reconocer las joyas estéticas, artísticas que hay, una por fuera y una por dentro, y que igual tampoco hay una novela sobre el tesoro quien vaya. En mis proyectos, yo quisiera algún día poder escribir una novela que recree cómo fue que se generó todo ese tesoro, más que la parte histórica de cómo se perdió, cuál fue la cultura quimbaya y que en la época prehispánica generó ese nivel cultural. Y bueno, sobre los arcángeles, había que escribir una novela y me decidí a hacerla y el resultado es Metatron. Muchísimas gracias, Philip. Aquí tú estás tocando muchos temas que a mí me parecen muy importantes frente a lo que supone la novela y lo que una novela puede ser. Muchas veces yo pongo el ejemplo, cómo es posible que sepamos las esquinas más profundas de la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, hace poquito vi Yellowstone y me conocí de memoria lo que es el Trail, perdón, es decir, toda la senda de Oregon, todo lo que fue la Sí, conquista. Y uno puede conocer unas minucias, pero luego echa a mirar para adentro y no conoce. Y en gran medida yo creo es que, no voy a decir hemos fracasado, porque yo soy de los que ve el vaso medio lleno en vez de medio vacío, pues seguimos en un proceso de encontrar cómo establecer narrativas y tramas novelescas desde nuestras propias historias para poder conocerla mejor. Entonces, encuentro incluso, fíjate, un paralelismo entre lo que son las obras de los arcángeles y tu propia novela. Me atrevo a hacer ese paralelismo y al mismo tiempo, quiero poner algo que es muy importante, lo que tú estás diciendo, que si no se vincula con lo que recordamos que era este movimiento de la nueva era, a finales de los noventas, el auge de Los Ángeles y todo lo demás, que tú lo utilices, pero tú no lo utilizas por ahí. Hay dos puntos que están claros y aquí quiero que la audiencia entienda muy bien por qué tiene que ir a buscarse esta novela, porque tiene que ir a buscar esas reediciones y porque tienen que ir a libreros de viejo y porque los editores que nos están escuchando tienen que ir a buscarla para revisar cómo poder volver a publicar esta novela. Y es que Sopó está muy cerca de mi casa. Hoy estoy en el eje cafetero, pero yo vivo en la vereda del Salitre y todo eso es zona muisca. Todo eso es zona indígena. Por lo por supuesto. tanto, estamos hablando de 12 arcángeles en una capilla, en un territorio que yo siempre lo entiendo a través de la clave del agua, pero que es un Sí, territorio donde está al lado Guatavita, donde estuvo la laguna más importante, y la laguna también es un elemento muy importante en tu novela, pero estamos cerca de Guatavita, está ya en consonancia con lo que sería por allá más lejos Iguaque, etcétera. Es decir, estamos en un territorio que ya de por sí nos mete en una especie de misticismo, si se quiere, indígena. Entonces alguien va a decir, sí, pero ¿cómo va a ser esa mezcla? ¿Cómo va a mezclar usted lo místico, que es una pulsión occidental o que Occidente, digamos, la hemos recibido desde allí por Santa Teresa, por San Juan, etcétera? Pero es que resulta que lo místico es una forma de entender la trascendencia y de encontrar las tensiones propiamente entre lo sagrado y lo divino. Y ahí es sí, donde aparece también un territorio que no solamente se está buscando recuperar ahora, sino que ya desde las lenguas, desde todo lo demás, está de por medio. Leo, por ejemplo, en la página 188 de mi edición, dice el profesor Gamboa que los arcángeles datan de la segunda mitad del siglo XVII, periodo correspondiente a la época de oro
de la pintura santafereña. Afirma además que en principio no fueron pintados para ser exhibidos en su sitio actual, sino que llegaron después, bien entrado el siglo XVIII. En los archivos parroquiales de la Iglesia del Divino Salvador encontró un inventario muy detallado por Fray Hilarión Velázquez, padre doctrinero dominico, levantado con ocasión de la visita que hizo a la población de Meusa el oidor Gabriel de Carvajal en el año de 1639. Bueno, y ahí empieza a describir la capilla y este es el Sí, seguimiento que tiene la claro. novela también para poder explicar. Pero una cosa, Philip, antes de que sigamos entre lo indígena y todo, de repente tienes tú la visita y me interesa mucho que la audiencia entienda cómo se arma la novela, pero tú conoces físicamente parte de nuestra historia pictórica y tal, también parte de nuestra historia de la colonia y de la conquista, por supuesto, pero de repente aparece este gran nombre que es Metatrón, ángel de ángeles de 70 nombres, y de repente empezamos a involucrarnos no solamente, Philip, desde nuestra religión, sino que tú metes judaísmo, zoroastrismo, islamismo, Torá, Cábala. hasídicos, cábala, todo. Ajá. Me interesa recordar en qué momento se te explotó todo esto en las manos, Philip, porque esto fue, y yo quiero decirlo aquí que la audiencia me crea, yo no había leído una novela colombiana, ojo, que recuperara todas estas filosofías, creencias, textualidades, intertextualidades, para dar con semejante discurso que tú desarrollas frente a lo mistérico, angelical y sobre todo entender que lo jasídico puede estar acá. Sí, sí, Camilo. Pues estás haciendo una lectura muy, muy precisa y muy acertada desde la intención inicial que hubo en la creación de la novela, porque esos arcángeles son pura contradicción. Esos arcángeles son imposibles desde un punto de vista racional y lógico e histórico que se hubieran dado en la Santa Fe de la segunda mitad del siglo XVII. ¿Por qué, Camilo? Y ahí está la novela, Philip, perdón te interrumpo, eso es lo fascinante, ahí es donde está la novela. Claro, claro, pero ¿por qué es imposible que eso pudiera existir y a la vez existen? Primero, porque son unos arcángeles que no fueron pintados con fines de adoración, con unos fines de decoración de unos altares en unas iglesias. No, estos arcángeles fueron pintados con el único y exclusivo fin de un placer estético y ojo, viene la palabra, con un fin erótico y sensual, porque los arcángeles no son unos arcángeles de los que se pintaban en la época o que vienen eran unos arcángeles militares arcabuceros o eran unos arcángeles rechonchos y llenos de alitas volando alrededor de la Sagrada Familia. No, estos arcángeles son sensuales y eróticos y están diseñados y pintados para producir la exacerbación de los sentidos más mundanos, más placenteros, hombros desnudos, encajes, muslos descubiertos, miradas coquetas. Entonces, que en una Santa Fe colonial dominada por los dominicos y por una Inquisición, se viera un arte colonial estéticamente erótico, eso ya es una imposibilidad total y de todos los sentidos. Pero no siendo suficiente esto, Camilo, estos arcángeles están cada uno en los cuadros con un nombre, Baraquiel, Yehudiel, Seactiel, Deudel, Ariel, todos esos, que son nombres que no provienen de la Biblia, porque en la Biblia solamente hay 4 arcángeles nombrados, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel por allá, sino que son arcángeles que son nombrados únicamente en la Cábala, en el tercer libro de Enoch, que es un libro que constituye uno de los evangelios apócrifos, y son de la Cábala. Entonces, yo te pregunto, Camilo, ¿cómo es posible que en la Santa Fe colonial pudiera tener cabida un artista, un pintor local que conociera la Cábala? Si aquí los libros del judaísmo no podían llegar, estaban prohibidos. Había una casa de contratación de Sevilla que filtraba, que prohibía que llegaran libros y mucho menos unos libros de la Cábala. Además, estos cuadros fueron pintados no para la iglesia Socorro,
sino para el convento de los dominicos que estaba en Bogotá y que luego, que en donde hoy queda el edificio Manuel Murillo Toro en la séptima con 11 y 12, y fueron destinados ahí para el convento de los dominicos. Entonces, pero a ver, explícame por favor, Camilo, en tu entendimiento de la historia colombiana, ¿cómo es posible que los dominicos, que eran los que manejaban la Inquisición, que eran los que quemaban judíos en España, que eran los que prohibían pues cualquier herejía, ellos tuvieran en su convento unos cuadros con finalidades eróticas y además de finalidades eróticas y sensuales que provenían de la cábala? Tú te puedes imaginar un mayor sinsentido histórico desde esa perspectiva, pero se dio. Entonces dime si ahí no hay una maravillosa posibilidad, al menos narrativa, ya que desde el punto de vista histórico es imposible explicarlo. Para un escritor, ahí hay una posibilidad narrativa absolutamente maravillosa, que es lo que yo intento hacer en esta novela. Y por eso ahí entonces, como tú lo acabas de decir, llega el borbotón de referencias islámicas, judaicas, cabalísticas, cristianas, la Inquisición y los personajes que aparecen para que se pueda dar verosímilmente, porque la novela requiere un cierto nivel de verosimilitud, tú que estudiaste literatura lo sabes perfectamente, para que eso, siendo un imposible, a la vez se pudiera dar en una Santa Fe pacata, pequeña, parroquial, donde los grandes pintores de la época local eran Gregorio de Vázquez Arce y Ceballos y los hermanos Figueroa. Y cuando uno va a ver el arte de Gregorio Vázquez Arce y Ceballos y uno va a ver el arte de los Figueroa, es un arte absolutamente religioso, un arte absolutamente colonial, perdón por la palabra, subdesarrollado. En ningún momento hay un atrevimiento, en ningún momento hay una osadía. Son cuadros que provienen de esos dos talleres, repito, los hermanos Figueroa y de Gregorio Vázquez de Ceballos, que era destinado para los altares de las pocas iglesias que había aquí en Santa Fe. Entonces, que haya un maestro, el maestro de Meusa para nuestros efectos, que encuentre unos benefactores, unos mecenas llamados dominicos, que le permitan pintar arte erótico y que le permitan pintar arte cabalístico, pues eso ya se sale de cualquier posible explicación racional. Y cuando se acaba la racionalidad, se abre la creación literaria. Y eso es lo que es la pretensión de la novela. Para la audiencia estamos hablando de Metatron, la novela de Philip Potvin, que cumple 32 años prácticamente y 30 años desde que ganó el premio Eduardo Caballero Calderón, una novela que, bueno, que aquí está suponiendo, como ustedes también lo están escuchando, como un gran descubrimiento. Para mí lo ha sido, y este capítulo viene gracias a también Busca Libre, nuestra alianza, donde están novelas de Philip. Seguramente esta va a ser un poco más difícil de encontrar por todo lo que estamos hablando y también tiene su carga narrativa. Philip, yo creo que este debe ser nuestro capítulo 224, 225 en la historia de este programa, pero creo que nunca se había dicho de manera tan clara la funcionalidad de la novela, la pragmático de la ficción, cómo contesto a esta pregunta que la historia no me ha dado cómo hacerlo. ¿Cómo contesto a que sean unos arcángeles rebosantes de erotismo, como tú acabas de decir, con fuentes cabalísticas en medio de una dominación dominica? Quiero leerle a la audiencia, este es el capítulo 19, titulado Sobre el Maestro, y esto es después de que Sabina, uno de sus personajes, acaba de conocer la capilla junto con Franz. Soy feliz, conocí la existencia del ángel de la presencia, el que está más próximo al trono. Es mi salvación. Mi deseo de unirme a él es perentorio. ¿Cuánto tendré que esperar para conocer su semblante? Al igual que una cantata de Bach, solo espero el momento de contemplar su rostro. De los 600 ángeles enumerados por Dionisio el Areopagita, de los 3.500 censados por Swedenborg, de las miríadas de la tradición rabínica y sefardí, de los 335 millones de que habla la Cábala, de los arcángeles de la capilla, Yehudiel, Lead, Laruel, Esriel, Seactiel, Uriel, Rafael, Miguel, Baraquiel, Piel, Gabriel y el ángel custodio. Escojo sin titubear al ángel de los 70 nombres. Gracias al padre Germán, supe de la existencia de Metatron. Hablemos de ese nombre de la novela, Philip, de Metatron. ¿Cuándo conociste tú a Metatron y en qué momento se convierte en ese vector que dirige
toda esta narrativa. Claro, eso fue un descubrimiento, lo hice ya habiendo iniciado la novela y fue que, obviamente, cuando me di cuenta que estos arcángeles de Meusa provenían de la Cábala, por lo tanto, el maestro que los pintó tuvo acceso a la Cábala. Y entonces me volví en ese momento casi que un experto en Cábala. Y cuando uno se acerca a la Cábala, pues se encuentra con el arcángel Metatrón, que es el arcángel que está sentado al lado del trono de Yahvé. Metatronos, al lado del trono, es el único arcángel que tiene el derecho de estar sentado, porque todos los demás están de pie, y el único que está sentado al lado de Yahvé. Entonces, pues era inevitable incorporar a Metatrón en la novela, porque si estábamos hablando de dos arcángeles pintados en la Santa Fe colonial, pues había que buscar una razón de por qué este maestro había llegado allá y qué mejor poner un vértice, un foco, un fulcro de donde salía todo esto y era el arcángel mayor de Metatrón, que ya cuando uno se mete en los libros cabalísticos, pues comienza a aparecer abundantemente, pero también esos son libros secretos, unos libros que prohibidos por la Iglesia Católica en el índice, como te comenté hace un momento, pertenecen a los evangelios apócrifos, como el libro de Enoch. Entonces, allí estaba eso. Pero hay otro aspecto que también creo que es importante cuando tú dices, bueno, ¿en qué momento surge la novela como respuesta a las preguntas históricas? Y hay aquí algo muy importante, que seguramente tú lo tienes ahí, pero yo me voy a adelantar si tú me lo permites, es quién fue el pintor de Los Ángeles, porque ese personaje es fascinante desde el punto de vista de la historia. ¿Quién fue ese pintor? Si nació acá, si nació en España, si nació acá y aprendió a pintar en España, si se crió en España y se vino para acá, ¿sí? ¿Quién es? Porque conocemos el nombre de Gregorio Vázquez Arce Ceballos, conocemos los nombres de los pintores, de los hermanos Figueroa, ¿sí? Como los grandes escultores del arte colonial acá. Pero los cuadros no están firmados y no ha habido investigación posible que pueda identificar el autor de los cuadros. Entonces, ¿cómo es posible que se haya podido dar todo esto en manos de un pintor anónimo? Alguien los tuvo que haber pintado, alguien tuvo que haber incursionado en todos esos conocimientos y haber logrado sacar adelante la idea hasta cristalizarla. Entonces, del maestro de Meusa no conocemos absolutamente nada, pero nada es nada, ni el nombre, ni escasamente la época. Entonces, de nuevo, ahí es donde para la narrativa, para la literatura, surge una posibilidad absolutamente espléndida, maravillosa, y es, no se sabe nada del pintor, pero los cuadros están ahí. ¿Qué se puede hacer? Pues inventarse una biografía del maestro, y eso es lo que yo pretendo hacer en la novela. Me invento una biografía del maestro, una biografía verosímil, plausible, suficientemente documentada para poder decir, eso pudo haber sido así. Y seguramente fue de alguna u otra manera, pero aquí ya hay una biografía narrativa de este maestro que explica el erotismo, explica la cábala, explica la protección de los dominicos, explica dónde fue pintada, explica lo del modelo que utilizó, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es fascinante, Philip. Vuelvo y le digo a la audiencia, este ha sido mi descubrimiento de novela, no digo de este año, sino de los últimos años. Siempre tenemos, hace poquito publiqué un capítulo acá sobre una novela que también supuso un gran descubrimiento, como lo es la novela de Julio Quiñones, y que lo pueden revisar acá, pero esto es distinto porque la otra es una novela histórica, esta es una novela que se publicó y que, bueno, por criterios editoriales, por criterios de medios, o lo que sea, Philip, no sé si alguien a partir de este capítulo nos podrá explicar, o si es que, si es que existe esa explicación de cómo una novela que se ha hecho con tanto cuidado y sobre todo adelantándose a tantas cosas puede seguir sin una reedición. Editores, por favor, acudan a esto. Porque es que, Philip, hay otras cosas en las que tú te metes que son completamente contemporáneas. No solamente en lo que fue entonces y que yo creo que hay mucho que está reviviendo ahorita sobre distintas creencias en que los ángeles, por supuesto, entran a cumplir un papel muy especial, pero me refiero a muchas discusiones dentro de la novela en la que los propios personajes intentan explicar la naturaleza de estos arcángeles. Y hay un pedazo impresionante que es una discusión entre dos
no voy a decir teólogos, pero sí entre el padre Germán y un compañero suyo que también forma parte de la doctrina, en la que se refieren a algo que a mí me parece que es en lo que llevamos hablando yo no sé cuánto tiempo, y por eso esta es una novela de síntesis, es una novela de cómo se agrupan las cosas y de cómo viven, como tú ya no las acabas de explicar, pero es esa gran diferencia entre la teología ecuménica y la teología andrógina, porque está el tema de lo andrógino detrás, está el tema del también la hermafrodita, como entran, pero sobre todo está de lo andrógino. Pero siempre desde la discusión de los valores, de cómo hacemos para equilibrar lo masculino y lo femenino, porque lo masculino es masculino porque existe lo femenino. Hablábamos ¿sí? ahorita fuera de cámaras, ya lo dice San Anselmo, el mal existe porque existe el bien. Si eliminamos el bien, pues entonces por supuesto está, pero si eliminamos el mal, el bien deja de ser el bien. Y además de estas discusiones que son latentes ahorita, por supuesto, en temas de género, hay otra cosa de un personaje tuyo, y es que estudia derecho ecológico. Estamos en derecho ecológico en 1994. O sea, 30 años. Hace 30 años en relación a lo que tanto se está viendo ahorita y se está buscando. Entonces, no sé por dónde prefieres contarnos un poquito, pero ¿cómo vives tú, Philip, de repente ver que tú escribiste hace 30 años sobre esto? Que claro que es sobre ángeles y lo que quieras, pero lo que estás buscando es una conciliación, un equilibrio prácticamente, por supuesto inscrito dentro de las narrativas y filosofías y contenidos que tú traes, pero no por eso deja de ser un macro criterio que yo creo que es fundamental y que tendrá una acogida muy potente ahora. Gracias, gracias, Camilo. Sí, digamos que la novela se anticipa en muchos sentidos a los temas que están siendo debatidos en torno a la identidad, al género, a la posibilidad de eh, cada individuo escoger no solamente su inclinación, sino su género, sus comportamientos sexuales y de identidad, básicamente. ¿Por qué llegó a ellos? A través de los arcángeles. Bueno, porque siempre se ha discutido desde la época bizantina el famoso tema bizantino, repito, del sexo de los ángeles. ¿Cuál es el sexo de los ángeles? Pero cuando uno mira los cuadros y en las ediciones, tanto la de Corcultura como la de Six Barral, están acompañadas de las imágenes de los cuadros, uno se da cuenta que el maestro fue supremamente cuidadoso en no definir claramente la identidad sexual de género de esos dos cercanos, porque son unos seres absolutamente andróginos, como tú lo acabas de mencionar. Y esa androginia plantea inmediatamente una cantidad de interrogantes sobre de qué manera, que es algo totalmente, la androginia no tiene nada que ver con el hermafroditismo, que es la presencia de los genitales masculinos y femeninos en un cuerpo, sino la androginia es una fusión, una confluencia de las características masculinas y femeninas que viven en el ser humano, que también Jung lo explicó muy bien con el ánimos y el ánima, ¿sí? Lo masculino y lo femenino que hay en los hombres y en las mujeres. Entonces, la novela dio para ese análisis y para ese debate, que en esa época no se estaba hablando para nada de la identidad de género, pero estaba la posibilidad de hacerlo ahí. La novela, pues tenemos que decirlo, Camilo, la novela siempre ha estado fuera de tiempo, siempre ha estado fuera de lugar. La novela, tenemos que decirlo, la novela no cayó bien en Colombia, ni en la crítica, ni en la academia. Por eso es que tú me decías fuera de cámara que tú en los Andes jamás oíste hablar de Metatron y te creo, porque está fuera del circuito de análisis de las recopilaciones, de las recomendaciones, de los inventarios, de las antologías de novelas. Nunca aparece o aparece por allá, dicho de una manera, sí. Pues, la novela fue criticada en su momento ácidamente por escritores, colegas míos, que no los voy a mencionar ahorita, pero también por la crítica, no por los lectores, pero sí por una crítica y por un cierto sector de la academia, como una novela demasiado erudita. Esa fue la palabra que utilicé, que porque había un despliegue, una pedantería, una arrogancia, hacer gala de una erudición, que porque ahí estaba historia, estaba lo que tú has dicho, cábala, arte, música, Schubert, y que eso aquí, pues,
el público colombiano de alguna manera parecería que no estaba listo para asimilar una novela de esas. Pero pues si se publicaba algo así en Cuba con Alejo Carpentier, pues era Carpentier un gran escritor barroco, neobarroco, o si lo hacía Carlos Fuentes en México con Terra Nostra, pues maravilloso, y si lo hacía Augusto Roa Bastos en Paraguay con Yol Supremo, pues también, o si lo hacía Manuel Mujica Laínez en Bomarzo, en Argentina, o en el Escarabajo Dorado, pues maravilloso también, pero si había aparecido un escritor primerizo, ópera prima con Metatron, haciendo todo este despliegue, pues era una novela, como apareció una vez en una reseña bastante crítica en el Magazine Dominical de Roca de la época, que decía que la novela era, el título de la columna era La coartada erudita, Metatron o la coartada erudita, imagínate, que porque este autor, Paul Devine, era incapaz de generar una historia ficcional y entonces se escondía en su incapacidad narrativa detrás de una cortina de humo de erudición. Y por eso la novela eh, tuvo una recepción muy limitada, muy negativa, que sigue cargando la novela 30 años después, que es lo que tú estás sorprendido diciendo, pero ¿cómo así que han pasado 30 años y la novela sigue siendo desconocida? Por todo esto que estoy diciendo. Pero cuando alguien como tú o como muchos otros lectores toman la decisión de acercarse a la novela y leerla, dicen, aquí estoy descubriendo algo que me llama la atención, que me parece fascinante, interesante, lo que sea. Entonces, yo he tenido que cargar con esa historia de los últimos 30 años y ya sé que eso va a ser así y que sigo esperando que, como tú lo dices, algún editor se atreva a reeditarla o también lo que es más triste es que la novela nunca ha sido traducida, jamás ha sido traducida. ¿Por qué? Esas son las preguntas que se hacen los escritores con su propia obra muchas veces. Y hay que convivir con eso. Yo ya aprendí a convivir con esa situación. Pues Philip, hoy jueves santo, no creo que hayamos tenido un mejor día para hablar de ángeles y para hablar de Metatron. Quiero arrancar por ahí. También me parece que en lo que nos estás contando, y esto también para nuestra audiencia, reconocer cómo la literatura está viva y en la medida en que está viva, decisiones que se toman en cierto momento luego se ven de repente criticados como lo estoy haciendo ahorita, porque lo que veo ya desde entonces, como tú nos dices, es esa dosis prescriptiva que siempre queremos instalar sobre nuestros lectores literarios colombianos. Si no es este tipo de literatura, entonces no sirve, no se debe recomendar, como si tuviera todo que tener un checklist en el que aplica, desconociendo que hay novelas que necesitan de un lenguaje distinto y necesitan de una aproximación distinta para poder ser. Puedo imaginarme muchos diciendo en ese momento incluso, si esto no tiene esa huella latinoamericana, si eso no tiene esta huella colombiana, y si de repente nos habla de la cábala, pues entonces aquí no se va a entender, como si los editores y los críticos pudieran decidir por nosotros. Gran parte de lo que yo hago en Paredro es traer novelas que, te voy a ser sincero, no van a ser tampoco de pronto mis favoritas, si no me voy a acordar, pero son novelas que yo reconozco que tienen que ser conocidas por el público y el público determinará a partir de lo que invitamos aquí y ellos decidirán si son novelas buenas, si se van a seguir leyendo en 10. Todo eso lo decide el soberano, como diríamos en un discurso. A mí lo que me Claro, preocupa es traer y entender el fenómeno literario. Esta novela, sí tengo que decirlo a la audiencia, sí se va a quedar como de mis favoritas más curiosas, más potentes que hemos tenido en los últimos 30 años de nuestra literatura, porque yo no había visto nada igual, un esfuerzo como este de poder entender. Y fíjate que para la audiencia, y perdón, me alargo un poquitico más, esta es una novela que tiene su complejidad, es una novela que bebe, digamos, del posmodernismo, si se quiere decir desde allí, una mezcla de sí, lenguajes, hay muchos prólogos, hay muchos epígrafes, pero ese es el juego precisamente, porque es que estamos hablando de Metatron y estamos hablando de la cábala y hay lenguajes, y perdónenme quienes me han oído decir esto un millón de veces, pero es como dice Baudelaire de Víctor Hugo, traducía lo oscuro con la oscuridad necesaria, y es necesario ser oscuro. Y a veces, si no somos oscuros, estamos siendo deshonestos con la materia que estamos tratando,
Uno no siempre puede iluminar todo para que sea comprendido y ese es el gran problema que tenemos con las redes sociales, con una cantidad de literatura que se escribe que nos quieren hacer pensar que no hay espacio para el conflicto porque todo debe ser tranquilo y todo debe ser luminoso. No lo es. Ya no lo enseña Metatrón, ya no lo enseña la teología ecuménica versus la andrógina, y es que es en esa síntesis, en esa manera de involucrar, es que podemos entender todos los contornos, pero nunca ser dueños de las decisiones finales de los lectores, reconociendo, por supuesto, un increíble valor literario de trabajo, de astucia también, de riesgos que tú tomas para desarrollar una novela que a mi juicio, le repito a la audiencia, tiene que ser leída de nuevo y tiene que ser rescatada de nuevo. Y no olviden que este capítulo es posible gracias a nuestra alianza con Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, donde pueden recibir los libros al día siguiente en que los piden. Camilo, muchas gracias. Eres muy generoso con todos tus comentarios. Y déjame, sé que ya estamos sobre el tiempo para cerrar este pared, decir algo que es también tremendamente paradójico, porque la novela se le puede endilgar o acusar de que es europeizante, que es culta, que es erudita, que es foránea y todo eso, pero a la vez, recordemos algo, estoy hablando del principal tesoro colonial colombiano que existe. Estos no son cuadros del Escorial, de la Alhambra, del Prado en Madrid. Son cuadros que están a 30 kilómetros de Bogotá, pintados seguramente por un maestro criollo. Entonces aquí no hay nada extranjerizante. Esto es arte producido en la colonia por un maestro criollo, lo más probable. Entonces, ahí está la contradicción, que no vengan a decir que esta es una novela que alguien se imaginó por allá en Europa y que no tiene nada que ver con nuestro país. Claro que tiene que ver con nuestro país. Es el, repito una y otra vez, además del tesoro que vaya, es el principal tesoro artístico que tiene el país. No hay nada igual en todo el país. Pues Philip, ya creo que con esto que nos acabas de decir, nuestra audiencia va a preparar o su maleta o lo que sea para viajar hasta Sopó y también va a saber por dónde caminar a su librería de viejo para poder encontrar esta novela, ¿cierto? Por supuesto, también, Philip, y quien así lo quiera hacer, tus últimos libros, La Sembradora de Cuerpos y por supuesto, y adentro, La Caldera también, pero aquí queríamos dedicarnos a esta novela y a reflexionar cómo puede quedar y sobre todo lo que tú dices. A veces necesitamos de más esfuerzo, incluso intelectual, para entender las cosas, porque también hay maestros como del que tú tanto nos has hablado que usó ese lenguaje para expresarse y es apenas un espacio ético corresponder a la dificultad para poder entender qué fue lo que dijo y está allí para que la gente lo vaya a ver. Philip, muchísimas gracias por tu tiempo. Efectivamente se nos acabó, pero te quiero agradecer que nos hayas acompañado. Aquí celebramos los 30 años de la novela y esperamos de todo corazón que este capítulo impulse su lectura, que esté ese editor que nos está escuchando para que la recupere y nos haga ese favor de poder traerlo, porque estoy seguro que es una novela que no pasará desapercibida y eso lo digo como lector, como profesor y por supuesto como director y conductor de aquí de Paredro. Philip, muchísimas gracias. A ti, Camilo, yo soy el más agradecido y me encanta que tú estés aprovechando este aniversario de los 30 años de haber sido publicada la novela para volver a traer a la atención de los lectores. Qué bueno, qué bueno. Y si esto se cristaliza en reediciones, pues los grandes beneficiados son los lectores que tratan de conseguirla y no les es fácil acceder a ella si no es por una biblioteca pública o por una librería de viejo. Por ahí me quedan a mí todavía increíblemente algunos ejemplares nuevos, que si alguien quiere contactarme, pues podrá hacerlo y le podrá hacer llegar un ejemplar nuevo firmado con el mayor gusto. Pero de nuevo, Camilo, mi gratitud total. Philip, gracias a ti. Todos ustedes no olviden este nombre, Metatrón, de nuestro autor colombiano Philip Poddevin, que sea la novela que busquen, averigüen y sobre todo es una de estas novelas que nos muestra que muchas veces los juicios que se emiten sobre las novelas no pueden estar escritos sobre piedra, sino que es necesario volver a releerlos y saber que siempre las cosas se pueden ver desde una óptica distinta. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en otra edición de este Paredro.